Vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 26 y versículos 15 al 20. Estaba el apóstol Pablo hablando con el rey Agripa y el representante del pueblo romano, del gobierno romano, y él les estaba contando su conversión, ¿no? Y les dice: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo está contando cómo Dios le dijo: mira, él estaba allí tirado en el suelo porque la presencia de Dios había sido tan fuerte, y el Señor le dice: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me ha aparecido a ti. Había un propósito de Dios para esa acción que ocurrió en ese momento. Y Pablo es consciente de ello. Y sabes, hay un propósito de Dios para tu presencia aquí. Dios tiene un propósito para tu vida. Hay muchas personas que no entienden eso. Es decir, el propósito de Dios no es solamente salvarte, haberte salvado, sino tiene una misión para ti. Y qué bueno que entendamos, como Pablo entendió, recibió de Dios la revelación de qué es lo que Dios quería para él. Yo te envío a los gentiles para que conozcan el amor de Dios, etcétera, etcétera. Hay un propósito más que estar sentado en una banca y en una silla y escuchar los domingos la palabra que trae otro. Hay otro propósito más de Dios. Es bueno que nos congreguemos porque eso nos afianza en la fe y nos ayuda a no desviarnos del camino, etcétera, ¿no? Pero Dios tiene un plan para ti, un ministerio, un propósito para tu vida, y hay un plan de Dios para ti, personal. ¿Y qué ocurre si tú no lo haces? ¿Qué ocurre si tú no lo haces? Alguien puede pensar: bueno, pues Dios tendrá a alguien en el banquillo, esperando para que se haga cargo del trabajo que yo no hago. Cada uno puede hacer un trabajo, pero no el del otro. Aquello que tú no haces, a lo que Dios te tiene preparado para que realices, se queda pendiente. Y es posible que llegue un momento en que el Señor envíe a otro para que lo haga, pero Dios quiere que lo hagas tú. ¡Wow! Ese amén potente. Dios quiere que lo hagas tú. Es así. Y qué bueno que dice: pero yo no sé, nunca he recibido de Dios un mandato para hacer algo. Pues a lo mejor es que tienes cera en los oídos, en los oídos del corazón. Hay un texto que dice que el corazón de algunos se ha engrosado y oyen pesadamente. Así que, ¿qué ocurre cuando alguien tiene tapones en el oído? Va al médico y se lo sacan, ¿no? Pues qué bueno que
te sean sacados los tapones del oído de tu corazón y puedas escuchar a Dios diciéndote, esto es lo que yo quiero de ti. Hay un propósito en cada circunstancia de nuestras vidas, en las positivas y en las negativas, porque nada escapa del propósito de Dios, del plan de Dios. Y qué bueno que tú puedas, incluso si hay una situación de dificultad, tú puedas decirle al Señor, ¿cuál es tu plan con respecto a esto que me está ocurriendo? A veces hay personas que pasan por enfermedad y la enfermedad debilita. Nos gusta ir como Superman, ¿verdad? Yo soy un cristiano todopoderoso, que el poder de Dios está en mi vida y no hay nada malo que me pueda ocurrir. Y muchas veces la realidad de nuestras vidas no es esa, sino que a veces hay debilidad, hay torpeza, pero aún en la debilidad y en la torpeza, Dios tiene un propósito para nuestras vidas, una enseñanza, y qué bueno que después de cada situación en la que estemos, salgamos más fuertes que antes. Y que por medio vayamos generando reino de Dios allí donde estamos. Porque el débil puede alcanzar a los débiles. El fuerte, lo que genera en el débil es una frustración. Pero si hay alguien débil dando testimonio de Dios, puede transmitir fortaleza a los que le rodean. El apóstol Pablo decía, yo perdiendo y otros ganando, muriendo en beneficio de otros para que ellos tengan vida, y que bueno, siendo usados por Dios para llevar a otros al conocimiento del amor de Dios para sus vidas, ¿no? Y dice el apóstol Pablo aquí, yo no fui rebelde a la visión celestial. Fue duro para él cambiar totalmente su forma de vida, pero dijo, no fui rebelde, sino que asumí el propósito de Dios para mi vida. Qué bueno que tú puedas entender qué es lo que Dios quiere y asumirlo y ver la gloria de Dios en tu vida. A veces pensamos, oye, esos ungidos de Dios que hay por ahí, wow, que tienen unos dones tan especiales. ¿Sabes por qué llegan a tener esos dones? Bueno, primeramente porque es el plan de Dios, pero porque fueron llamados y asumieron el llamado de Dios para su vida. Y a veces un llamado pequeño es luego levantado a un ministerio mayor, porque alguien fue fiel en lo poco, Dios le puso sobre mucho. Dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9 y versículos 16 al 19, y él como apóstol, como predicador, como hombre que tenía el respaldo de Dios en unos dones preciosos, dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciase el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me es impuesta necesidad. Para él era vital cumplir con el propósito de Dios para su vida. Y yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? ¿Es vital para ti cumplir con el propósito de Dios para tu vida? ¿O es algo secundario? Porque para mucha gente, Señor, para mí lo primordial es lo que tú me puedes dar, no lo que yo pueda darte a ti.
Y el Señor dice, no, lo primordial es lo que tú puedas dar, lo que tú puedas hacer, porque, ¿sabes? Dios no te necesita para hacer su obra. Él lo puede hacer con sus ángeles, pero ¿por qué quiere involucrarnos en su maravillosa obra? Porque eso nos bendice. Lo que realmente nos dignifica y nos levanta y nos fortalece es participar en los propósitos de Dios para nuestra vida. Porque nosotros podíamos, si Dios quisiera, es decir, estás ahí, tú abres tu boca y Él te da, como el pollo en el nido. Pero el pollo en el nido tiene que estar ¿cuánto tiempo? Poco. Le empiezan a salir las plumas, luego puede volar, y luego se hace adulto, ¿verdad? Y Dios quiere que seamos adultos en Él. Amén. Y hay algunos que dicen, bueno, yo tengo que esperar a que conozca bien de la Biblia, a que tenga una realidad espiritual potente, a que haya vencido mis debilidades carnales. ¿Cómo vas a vencer? En la medida en que tú sirvas a Dios, Dios te va a ir dando gracia para ir ganando en todas esas áreas, ¿no? Entonces, cuando dices, ya, pero es que yo tengo que estar preparado. No, Dios te va a preparar en la medida en que tú te pones en las manos de Dios. Y si quieres ver la gloria de Dios, va a ser cuando des pasos adelante en el cumplimiento de su propósito para ti. Y nuestro crecimiento viene como consecuencia de responder al llamado de Dios para nuestra vida. Y no, es que tengo que estar. ¿Cuánto tiempo tienes que esperar? Es como cuando en algunas denominaciones evangélicas, para bautizarte tienes que pasar 2 años. No, es que queremos ver si realmente tú eres honesto en lo que haces. El etíope, según recibió la gracia de Dios y pudo tener su corazón abierto a recibir de la palabra, le pregunta a Felipe, oye, ahí hay un agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y el Señor le dice, y Felipe le dice, si crees, bien puedes. No hay que hacer un curso, no tenemos que estar juzgando a ver si realmente estás teniendo frutos, sino que en el momento en que hay una actitud adecuada, ahí ya uno está preparado. Y luego Dios te va a capacitar, porque nuestra capacidad viene de Dios y de su gracia, no de estudios teológicos. Está bien estudiar la Biblia, está fenomenal, pero lo que realmente te enseña es el poder hacer las cosas cuando Dios te pide. Y dice la palabra que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, no por un manual, sino por el Espíritu de Dios. Y uno está preparado cuando Dios le da la capacidad de estar preparado. Y eso se consigue a través de una práctica en el llamado de Dios, en la respuesta al llamado de Dios. Yo he estado trabajando en una universidad, y cuando los jóvenes salían con su licenciatura, no tenían ni idea de dónde se metían. Tenían un título, pero no sabían. ¿Qué es lo que les enseñaba? La práctica. Y algunos que fuimos por otro camino, teníamos mucha práctica y poca teoría, y nos tenían que pedir consejo a aquellos que tenían título. Dice, ¿y esto cómo se hace? No te preocupes, pum, 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 pum. Llevo años haciéndolo. Qué bueno que sea así en tu vida. Y vale más la experiencia. Y un profesor que yo tenía decía, mira, allí había yo estudié química, ¿no? Y dice, había un hombre que iba a una balsa con una
unas tiras para medir el pH, cogía una muestra, lo ponía ahí y decía 7,35. Y iba él con sus aparatos, se ponía allí, estaba media hora para ajustar tal no sé qué, 7,35. Llevaba 40 años midiendo el pH de ese lugar. La experiencia es más importante que la teoría. Así que vas a aprender en la medida en que estás dispuesto a responder al llamado de Dios para tu vida. En el libro de Esther, en el capítulo 4 y versículos 13 al 18, nos habla de cómo el pueblo judío estaba en una amenaza grave por Amán, que le había pedido al rey que le diera la posibilidad de acabar en un holocausto real contra el pueblo judío. Estamos hablando de hace 3.000 años. Seguimos con la misma historia con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces Mardoqueo, el tío de Esther, le dice a Esther que hay que hacer algo, que ella es la reina y que algo puede hacer allá. Que no se esconda, sino que dé un paso adelante. Entonces dice Esther 4:13, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Qué es lo que le está diciendo Mardoqueo a Esther? Dice: mira a ver por qué estás en el sitio en el que estás. A ver, analiza por qué te encuentras en la posición en la que te encuentras. Mira a ver por qué Dios te ha puesto allá. Mira a ver por qué estás en el trabajo en el que estás, o a lo mejor no estás trabajando. ¿Por qué Dios te tiene en el paro? Porque hay personas que, sabéis, ¿no? Jesús contaba esa parábola de que alguien que tenía necesidad de obreros salía a buscar obreros y unos contrata a una hora, otros a otra, y llega un momento en que encuentra a unos en la plaza y les dice: ¿por qué estáis aquí? Y le responden: porque nadie nos ha contratado. ¿Y qué les dice? Venid a trabajar a mi viña. Nadie os ha contratado. Venid a trabajar a mi viña. Y qué bueno que si estás parado puedas aprovechar el tiempo en el que no tienes una contratación para ayudar a la obra de Dios, ¿verdad? A lo mejor ese es el propósito de Dios para tu vida. A veces algunos dicen: pastor, ore para que encuentre trabajo. Y trabajo ya tienes si quieres. Otra cosa es que tengas un sueldo. Eso lo arreglamos de otra manera, pero ¿por qué estás en el sitio donde estás? O quizá una mujer que está trabajando de interna en un hogar. ¿Por qué estás en ese sitio? ¿Cuál es el propósito de Dios para estar ahí? O tú eres como una maleta que vas de lado a lado y Dios no tiene nada que ver en tu vida. ¿Cuál es el propósito por el cual estás en el sitio en el que estás? ¿Se lo has preguntado al Señor? Qué bueno que esa pregunta te la hagas hoy, ¿verdad? ¿Por qué tengo las circunstancias que tengo en mi vida? ¿Hay algún propósito de Dios para ello? ¿O fuiste un descuido de Dios? Dios se ha descuidado de ti y has acabado allí en cualquier esquina. No. Mira a ver si el lugar donde estás hay un propósito de Dios para ello. Y qué bueno que puedas decirle al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga en el sitio en el que me encuentro? Levanta tu vista y mira el propósito de Dios para tu vida. Y muchas veces estamos siendo ajenos
a que Dios tiene control de nuestras vidas y estamos en el sitio, en el lugar donde Dios nos quiere puntualmente. No el diablo. El diablo intenta estropear las cosas, pero Dios utiliza también esas circunstancias para hacer su propósito y cumplir su plan. Qué bueno que tú puedas ser un germen de bendición para muchas personas allí donde te encuentras. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al sitio donde estás? Amén. Qué bueno. Leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25 y versículos 19 al 30. Bueno, es una parte de la parábola de los talentos, ¿no? Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dios quiere arreglar cuentas contigo. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me diste, me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Voy a pararme. 5 talentos. Yo sé que hay personas que dicen, yo no tengo talentos. Mira, no hay nadie que no tenga, por lo menos, yo creo que por lo menos esos 5 talentos tenemos todos. Yo no sé cuántos aquí tienen la nueva vida en Cristo. Eso es un talento. ¿Cuántos aquí tienen la capacidad de hablar? ¿Hay algún mudo? No hay ningún mudo. Eso es un talento. Tenemos brazos, tenemos piernas, tenemos cierta inteligencia, unos más y otros menos, pero ninguno de nosotros está lelo, ¿verdad? Tenemos cierta inteligencia, podemos escuchar y podemos hablar y podemos hacer tantas cosas. Y empiezas a medir y dices, 5 no. Podemos hablar a lo mejor de 20, 25 talentos que Dios nos ha dado, que son un regalo que Dios nos ha puesto en nuestras vidas. Y tenemos tanta gracia que Dios nos ha dado. Tenemos un cuerpo que es una maravilla. Es una maravilla nuestro cuerpo. Ese es un regalo que Dios nos ha dado. Hay algunos que arrastran su cuerpo. Dices, no, es una maravilla que Dios nos ha dado. Quizá tenemos familia, también ese es un don precioso. Tenemos amigos, somos miembros de una congregación, somos iglesia. Y empiezas a decir, ¿cuántos dones tenemos? ¿Cuántos talentos hay en nuestras vidas? Ahora, ¿qué hacemos con esos talentos? Ahí es donde está el asunto. Pero yo los utilizo para mi provecho, para sacar beneficio de ello. No está mal, pero Dios no te los dio para eso. Te los dio para darle beneficio a Él. Amén. Así que, ¿qué hiciste con tus 5 talentos? Seguimos leyendo. Porque hay otro que recibió 2, porque hay personas que se sienten acomplejadas, porque dice, otros tienen muchos dones, pero yo no. Ayer estábamos en unas conferencias y uno de los predicadores dijo que alguien era tartamudo. Y yo suelo dar testimonio de eso. Bueno, utilizó otra palabra que los latinos lo entienden mejor, pero yo no me quedé con la palabra. Yo doy testimonio de que soy tartamudo. ¿A que no se me nota? Pero yo recuerdo la primera vez que di testimonio en la calle, me aplaudieron, no por lo que dije, sino por el esfuerzo, y tuve
que comenzar otra vez frases hasta 5 veces. Y yo recuerdo cuando empezamos con los medios de comunicación, que veníamos aquí a Madrid, yo venía aquí a Madrid a predicar y me grababan, y llevarme en aquel tiempo un VHS, una cassette VHS, y dejárselo a mi familia, y mi familia diciendo, no hablaron del mensaje que di. ¿Cómo puede ser que tú estés 1 hora hablando sin engancharte? Bueno, pues es la gracia de Dios. ¿Y por qué? Porque empecé a predicar siendo tartamudo. Y digo, sigo siéndolo. Lo que es que no se me nota, yo sí lo noto a veces. Y si empiezas a decir, no, a pesar de mis limitaciones, voy a romper mis complejos, y voy a darle fruto a Dios de la gracia que Dios me ha dado, aprovechando las oportunidades que tengo a mi alrededor. Así que, si tienes complejos, los complejos hay que fuera. Soy una persona maravillosa que Dios creó. Qué bueno que puedas decir eso, ¿verdad? La gracia de Dios está sobre mi vida, porque hoy me ha dado vida para que pueda disfrutar de ella. Si no, me habría matado. ¿Para qué estoy en este mundo? Para manifestar la gloria de Dios y para que el diablo no tenga ventaja sobre mi vida, sino que la tenga el Señor. Amén. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué bueno que estemos en el gozo, ¿verdad? No sé si entendemos lo que significa entrar en el gozo del Señor. Estar gozosos. Ahora me estoy encontrando con hermanos que se empiezan a jubilar. Ya toca a la gente de mi edad eso. Y digo, ¿qué tal la vida de jubilado? ¡Wow! Oye, todos los meses recibo un dinero sin haber dado ni un palo al agua. ¡Wow! No, ya trabajé antes, pero ahora... Dice, hombre, lo que hay que estar no es jubilado, sino jubiloso, ¿verdad? Pero habría que estarlo antes también, y poder decir, qué maravilla la vida que tengo. Yo sé que hay gente que está trabajando y dice, ¡guau! Qué porquería de trabajo, tal, no sé qué, yo aquí esforzándome, tal, no sé qué, por un poco de dinero. Qué bueno que tienes esa capacidad de esfuerzo y trabajo. Y que puedas darle gracias a Dios por la vida que tienes. Y puedas decir, soy una persona privilegiada. Otros no tienen lo que yo tengo. Vivimos en un país de privilegio. Tenemos una vida privilegiada. Y encima Dios nos ha dado el privilegio de pertenecer a su iglesia y de poder darle gracias con nuestra vida. Qué bueno que estés en el gozo de tu Señor, porque estés dando fruto de los dones que Dios ha traído a tu vida. Amén. Pero también llegando el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Dios no es así. Dios no siembra, no recoge donde no sembró. Él ha sembrado en tu vida los dones que tienes. Dios no quiere que vivas con miedo, en temor, sino que le puedas decir, Señor, mira, este don que me has dado y está dando fruto. Y qué bueno que estés gozándote, no teniendo miedo. Ese Dios que nos pintan, que es un verdugo que viene a cortar tu vida, ese es el diablo. El Señor quiere fortalecerte, renovarte, levantarte, dignificarte. Lo que es que muchas veces nosotros preferimos otras cosas, pero aquel que se acerca al Señor y que asume el llamado de Dios para su vida va a ser dignificado.
Va a tener éxito en lo que hace porque Dios le va a respaldar. Dice, ¿cómo vas a tener miedo? ¿Y si fracaso? ¿Qué ocurre si fracasas? Pues irás a Dios fracasado, decirle, Señor, soy un desastre. Y Él te dirá, no, yo necesitaba que llegaras a esa situación para darte mi gracia. Moisés intentó liberar al pueblo de Israel y fracasó. Y cuando 40 años más tarde el Señor le dice, vete a liberar a mi pueblo, y él le dice, yo soy un fracasado, yo no puedo eso. Digo, yo ya sé que tú no puedes hacer eso, pero en mi gracia lo vas a hacer. ¿No te envío yo? Y se intentó escaquear, pero Dios le fue quitando todos los argumentos, al final fue. ¿Y qué ocurrió? Que en el fracaso personal y en la gloria de Dios, en la gracia de Dios, liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Señor, en tu gracia podré hacer aquello que me pides. Qué bueno que sea así. Y este hombre tenía miedo. Entonces, y fui y escondí tu talento en la tierra. No escondas los talentos que Dios te ha dado. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que sigo donde no sembré, es decir, es tu juicio. Si tú pensabas eso de mí, haber dado ese talento a los banqueros para que hubiera recibido los intereses. Si tú no eres capaz y no puedes, pide ayuda y déjate guiar por otros que te van a llevar a poder hacer que ese talento que tú tienes sea fructífero. Amén. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le da, al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué bueno que seas alguien útil, fructífero, que da fruto en aquello en lo que Dios le ha hecho fructificar, ¿verdad? Qué bueno que puedas experimentar en tu vida que aquellos dones que Dios te ha dado son para glorificar su reino en esta tierra. Yo estoy queriendo transmitiros ese reto, ¿no? Dice, y termino con Juan 15, versículos 1 al 6. Jesús les dice en su palabra, ¿no? Y les dijo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Así que hay dos opciones, o no llevas fruto y serás cortado, o si llevas fruto, Dios va a ir generando en tu vida la posibilidad de que tu fruto sea cada vez mayor. Por eso dice la palabra que la vida de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Qué bueno que tú puedas ir creciendo en esa maduración que Dios quiere hacer en tu vida. Dios te limpia para que lleves más fruto. Y les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que está diciendo, acabo de producir en vosotros una limpieza. Hoy se está produciendo en vosotros una limpieza. ¿Para qué? Para que llevéis más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Quieres estar más vigoroso o quieres secarte? ¿Queremos estar vigorosos?
Pues el camino es: pon en práctica aquello que Dios ya te ha dado. Pon tus dones al servicio del propósito de Dios para tu vida. Pregúntale al Señor: ¿para qué estoy aquí? No aquí, hoy en el culto también. Hoy estás aquí para salir como una flecha incendiaria, para hacer la voluntad de Dios, animado a que tu vida merece la pena. Vuestro trabajo en el Señor, dice otro texto bíblico, no es en vano, sino que tú puedes llevar a personas a tener una realidad eterna de bendición. Tú puedes ser una fuente, un canal para que otros sean benditos. Y qué bueno que si haya un fruto en tu vida, ese fruto sea multiplicado y puedas ir creciendo. Hace 40 años el Evangelio en España era casi anecdótico. Hoy estamos hablando entre el 1 y el 2%, todavía es muy pequeño. Por eso hay tanta oportunidad para ti de poder transmitir el Evangelio. No a base de bibliazos, sino a base de testimonio personal, de gracia, de bendición hacia aquellos que te rodean. Qué bueno que puedas ser usado por Dios. Que Dios te utilice para que muchos sean benditos. Yo no sé si hay alguien aquí que está dispuesto a asumir el reto que estoy poniendo para su vida. Si es así, yo te invito a que lo demuestres poniéndote de pie y diciendo: Señor, aquí estoy, yo quiero ser de los que dan fruto. Bueno, gloria al Señor. Ya hay alguno, ahí hay alguno. Quiero crecer, quiero que cada uno de nosotros pueda ser luego un líder capaz de llevar una congregación como esta. ¿Por qué no? O cumplir con el propósito de Dios. ¡Wow! No, por eso decía yo al principio, yo siento que hay otro espíritu en medio de esta congregación. Gloria al Señor. Yo os doy la enhorabuena por vuestra vida, por lo que Dios está haciendo con vosotros. Padre bendito, gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí que tienen la valentía y el arrojo de decir: aquí estoy, Señor, úsame. Señor, yo te pido que derrames de tu gracia, que hagas manifestar tus dones en sus vidas. Señor, y aquellos que tienen ocultos, que no saben, que tú se los muestres, para que esos talentos puedan salir a la luz y puedan venir delante de ti a decirte: Señor, 5 talentos me diste, 30 talentos me diste, aquí tienes otros 30. Señor, qué bueno que puedas ir edificando, fortaleciendo y renovando las vidas de ellos, Señor, para que no se sequen, Señor, sino que cada día con gozo puedan experimentar tu gracia sobre sus vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.